Bienvenidos a Hogar en Armonía, el podcast. Soy Emi, arquitecta y consultora de Feng Shui clásico, y este es un espacio donde comparto todo mi conocimiento sobre esta maravillosa práctica milenaria, junto con herramientas que te ayuden a habitar tu hogar de forma más consciente y lo transformen en una de tus principales fuentes de bienestar y plenitud. ¿A quién no le ha pasado de entrar en un lugar y sentirse súper incómodo sin saber por qué? O de percibir algo en el ambiente, en el aire, algo que no está bien, que no gusta, una especie de pesadez, de tensión o hasta sentir emociones como la tristeza o el miedo. A veces entramos a un sitio e inmediatamente nos queremos ir sin entender muy bien el motivo, o pasamos mucho tiempo en un espacio que puede ser nuestra casa, nuestra oficina o la casa de un familiar, y empezamos a sentirnos mal, a sentirnos adoloridos, cansados o mal genio. O lo contrario, ¿no? Hay lugares que nos abrazan apenas llegamos, donde nos sentimos súper bien, en calma, cómodos, inspirados, donde nos dan ganas de quedarnos. Y lo mismo pasa con las personas. Hay personas con las que nos sentimos en paz, con las que todo fluye, con las que hacemos clic desde el primer momento, y hay otras que nos generan incomodidad, nos agotan o hasta nos provocan cierto rechazo, y no necesariamente porque haya habido algún conflicto o nos hayan hecho algo malo, simplemente es algo que sentimos. ¿Y quién no ha escuchado hablar de la buena energía y la mala energía? Este lugar tiene una muy buena energía, esta persona tiene una energía hermosa, o al revés, este lugar tiene una energía horrible o esa persona tiene una energía pesada. Son frases que escuchamos constantemente y que puede que nosotros mismos las usemos. En el fondo yo creo que todos hemos tenido esas experiencias de percepción, ¿no? De sentir cómo algo cambia en nosotros cuando entramos a un espacio o cuando lo habitamos o cuando compartimos tiempo con ciertas personas, y es algo que muchas veces trasciende lo visible, lo tangible, lo que nuestros 5 sentidos pueden captar. Por ejemplo, sentirte incómodo en un lugar que estéticamente se ve bien, que huele bien, que está limpio y en orden, pero que aún así no se siente bien. Y es algo que yo creo que hasta la persona más racional y materialista lo ha experimentado, y es algo inevitable, ¿no? Porque, a ver, todos tenemos un cuerpo físico, ¿no? Hecho de piel, huesos, músculos, órganos. Es el que vemos, el que tocamos, es nuestro vehículo en este plano. Gracias a él podemos experimentar la vida material y relacionarnos con el mundo a través de nuestros 5 sentidos. Nuestro cuerpo físico es nuestra forma más visible, más concreta, y nadie creo que duda de su existencia, pero no es nuestro único cuerpo. También tenemos un cuerpo sutil, un cuerpo energético. Es ahí donde se encuentra nuestro ki, nuestra energía vital de la que te hablé en el episodio anterior, que de paso, si aún no lo has escuchado, te recomiendo pausar aquí, ir a escucharlo y luego volver para que se pueda comprender mejor todo lo que vamos a explorar hoy. Pero bueno, como te decía, en este cuerpo sutil reside nuestra energía vital, el prana, el ki, y está compuesto por distintos sistemas. Quizás el más conocido sea el sistema de los chakras, esos centros energéticos o estaciones de distribución de la energía que están ubicados a lo largo de nuestro canal central, en la base de la columna, los genitales, el plexo solar, el corazón, la garganta, la frente y la parte superior de la cabeza. En el cuerpo físico, estos puntos se corresponden con los centros endocrinos, las glándulas suprarrenales, los testículos u ovarios, el páncreas, el timo, la tiroides, la pituitaria y la pineal. Cada uno de estos centros está asociado a un aspecto específico de nuestra vida y de nuestro desarrollo personal, ¿no? Por ejemplo, el chakra raíz se relaciona con la supervivencia y la seguridad, el chakra sacro con la creatividad, con el placer, con el disfrute, el plexo solar con la identidad, con el poder personal, con la fuerza de voluntad, el chakra corazón con el amor y la compasión, el de la garganta con la comunicación, con la expresión, con la verdad, con la justicia, el chakra del tercer ojo con la percepción profunda y la intuición, y el chakra de la corona con la conexión espiritual y la trascendencia. Otro sistema energético importante es también el de los meridianos, ¿no? Estos 14 canales que transportan la energía a lo largo de todo nuestro cuerpo, conectando órganos y tejidos. Cada meridiano tiene puntos específicos en la superficie de nuestro cuerpo,
conocidos como los puntos de acupuntura, que pueden ser estimulados mediante agujas o presión para promover el flujo del ki. Y también tenemos el aura, que es esta especie de envoltura que rodea nuestro cuerpo como si fuese una cáscara de huevo y actúa como un campo de protección y al mismo tiempo como un medio de intercambio. Filtra, absorbe y proyecta energía constantemente. Estos sistemas energéticos del cuerpo sutil no son tan inaccesibles para nosotros como lo pensaríamos, especialmente si nos entrenamos para poder trabajar con ellos, pero sí son mucho menos accesibles que los sistemas de nuestro cuerpo físico. Podríamos decir que el cuerpo sutil es el puente entre el cuerpo físico y los demás cuerpos, porque adivina qué, tenemos más cuerpos. Tenemos también un cuerpo emocional, que es donde habitan, como su nombre lo indica, nuestras emociones. Es un cuerpo súper sensible y cambiante y puede generar alteraciones en los cuerpos inferiores, ¿no? En el físico y en el energético, o bloquear nuestra conexión con nuestros cuerpos superiores, que son el cuerpo mental, que está formado por nuestros pensamientos, creencias e ideas sobre nosotros mismos y sobre todo lo que nos rodea, y el cuerpo espiritual, que es el cuerpo más sutil de todos, que nos conecta con nuestro ser esencial, con lo trascendente. Así que el cuerpo sutil, además de ser el puente entre nuestro vehículo físico aquí en la Tierra y los demás cuerpos, es también el canal que recibe, que emite, que interactúa con el campo de información que nos rodea, porque la energía es información y todo lo que pasa en esta interacción, en este nivel con nuestro cuerpo sutil, impacta en los demás cuerpos, o sea, en nuestra vitalidad, en nuestra salud, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Podemos creer que somos seres racionales, que tomamos decisiones desde la mente, pero en realidad nuestro cuerpo sutil percibe antes de que la mente entienda. Esa sensación inexplicable de bienestar o de malestar, de atracción o rechazo, no es casualidad, es información que nuestro cuerpo sutil capta, aunque no siempre seamos plenamente conscientes de ello. Y si prestas atención, vas a notar que esa percepción aparece en tu día a día, cuando entras en una cafetería y el ambiente se siente denso y no te dan ganas de quedarte, o cuando llegas a una casa donde hubo una pelea y aunque nadie te diga nada, algo se percibe diferente, sientes una tensión en el ambiente, o en días en los que todo se siente mucho más pesado y sin saberlo puede coincidir con una alineación planetaria o con un cambio energético colectivo, o ir caminando por una calle y sentirte incómodo y tener el impulso de cruzarte de vereda, o encontrarte con alguien, una amiga por ejemplo, y sentir que algo le pasa aunque no te haya dicho nada ni sea algo que se note a simple vista. Nuestro cuerpo energético es sabio, es un radar súper sensible que está todo el tiempo leyendo la energía del entorno, registrando señales y también emitiendo su propia información. Piensa en todos esos momentos en los que antes de que tu mente registre algo, tu energía ya lo hace y tu cuerpo físico o tus emociones lo perciben. Ese escalofrío, esa emoción que aparece de la nada, esa piel de gallina, todo eso en realidad son respuestas energéticas. Cuando yo trabajaba como agente inmobiliario, claro, visitaba muchísimas casas por semana y también estaba en contacto con muchísima gente, los propietarios de las casas que iba a tasar, las personas que visitaban las propiedades que tenía en venta, los colegas, en fin, era un montón de movimiento y de interacción constante. Y a mí sí me pasaba de sentir en algunas casas esa pesadez. En algunas era algo súper evidente y fuerte. Apenas entraba ya me mal predisponía, a veces me daba ansiedad, otras veces mucho cansancio o bruma mental. Me acuerdo muy claro de 3 casas en las que me pasaba eso y que de verdad para mí era un sacrificio ir a mostrarlas. Me costaba muchísimo. En otras casas no era tan fuerte esa sensación de malestar desde el primer momento, pero igual sentía cierta incomodidad que luego notaba también en las personas que iban a verlas. Coincidencialmente, y pongo coincidencialmente entre comillas, porque ya sabemos que nada es casualidad, esas eran las casas que más se tardaban en vender.
y no era por cómo se veían, ni por el barrio, ni por el precio. No digo que fuera en todos los casos, pero en varios estaban bien ubicadas, con buen precio, eran lindas, pero simplemente había algo a nivel sutil que no encajaba. También me pasó con algunas casas en las que yo no sentía nada malo o raro, pero alguien iba a visitarlas y apenas entraba, la persona ya quería terminar la visita. Se notaba esa incompatibilidad desde el minuto uno y yo no sabía exactamente qué era ni qué pasaba puntualmente con esas casas. Hoy, con la información que tengo, sé que podía deberse a varios motivos a nivel energético, pero en ese momento no tenía idea. Y aún así, no por eso dejé de percibir cuando algo en un lugar no me hacía sentir bien. Creo que lo conté en algún episodio, pero el caso que más me acuerdo fue una vez que fui a ver una casa que estaba vacía, deshabitada, para tasar y ponerla a la venta. Y de verdad que apenas entré sentí una tristeza, una sensación de soledad y de angustia muy muy fuertes. Un rato después, cuando empezamos el recorrido con el propietario para mostrarme la casa y tal, me enteré que había sido un geriátrico y bueno, claro, ahí todo hizo sentido. Ese lugar había albergado a muchas personas mayores que pasaron ahí sus últimos días y durante la pandemia varios fallecieron sin poder despedirse de sus familias y fue en ese año que, bueno, que el geriátrico cerró. Entonces sí, ahí se vivió tristeza, soledad, angustia, lo que sentí apenas entré. Pero aunque no me hubiese enterado de todo esto, si el propietario no hubiese tenido ganas de contármelo, eso no cambiaba el hecho de lo que sentí. Esa información ya estaba ahí impregnada en el espacio y fue mi cuerpo sutil, mi cuerpo energético el que la percibió, la captó, la recibió y la transmitió directamente a mi cuerpo emocional, haciéndome sentir esas mismas emociones que alguna vez se vivieron ahí. Obviamente que también tuve experiencias opuestas, no todo fue malo, casas que me encantaba visitar y mostrar, que se vendían súper rápido, donde yo me sentía súper cómoda, inspirada y sentía que la energía era liviana, muy linda. Y todo esto era algo que yo sí iba registrando. Seguro que si eres agente inmobiliario o por tu trabajo visitas muchas casas o sitios diferentes, también has tenido este tipo de experiencias y aunque yo las registraba en ese momento de mi vida, la verdad es que no estaba tan conectada con esta parte mía que es más sensible, que percibe más como lo estoy hoy quizás, ni tenía el conocimiento que hoy tengo sobre este otro plano, invisible, sutil, pero tan real como lo que vemos. Pero igual lo percibía, solo que ahora esto se ha intensificado no solo con respecto a los espacios, sino también me pasa con las personas, con las cosas, con la música, con la comida, con algo que veo en redes sociales, con todo. Es como si mi radar estuviera más afinado. Ahora me doy cuenta mucho más rápido cuando algo se siente bien, cuando es por ahí, cuando me genera bienestar y también cuando no. Y hoy le hago mucho más caso a ese radar y todos tenemos ese radar. Como mencioné al principio del episodio, todos tenemos este cuerpo sutil que está constantemente emitiendo y recibiendo esos estímulos de información energética de todo lo que nos rodea. También es el que canaliza la energía vital y dependiendo de cómo ésta nos impacte, puede generarnos bienestar o malestar. Y todo esto de alguna forma nos lleva a preguntarnos, entonces, ¿qué hace que la energía sea buena y qué hace que la energía sea mala? Pero primero quizás habría que preguntarnos qué es lo bueno y qué es lo malo, esta dualidad que está presente en todo. Vivimos en un mundo dual donde lo bueno existe porque existe lo malo, donde sin frío no hay calor, sin arriba no hay abajo. Esta es una pregunta filosófica que hemos tenido como humanidad desde hace miles de años. Desde los primeros filósofos ya se cuestionaban cómo poder distinguir el bien del mal. Y no es mi intención abrir este debate aquí, no es un tema fácil y abre muchísimas puertas, cuestiones éticas, morales, religiosas, psicológicas. Pero bueno, sí es importante entender que estos conceptos son muy relativos. Mientras para algunos algo es bueno, para otros puede ser malo. Para algunos, por ejemplo, el silencio es algo bueno, es paz.
Para otros es algo malo, es incomodidad. Para unos la soledad es algo bueno, es libertad. Para otros es algo malo, es vacío. Para algunos la rutina es algo bueno, es estabilidad. Para otros es algo malo, es aburrimiento. Para unos el trabajo es algo bueno, es propósito. Para otros es algo malo, es obligación. O en ciertas culturas la muerte es algo bueno, es motivo de celebración. Y en otras es algo malo, ¿no? Es visto como una pérdida. Todo depende de la persona, de la cultura, de las creencias, de los valores, de las circunstancias y sobre todo de la propia experiencia. Nuestra interpretación de lo que vivimos, de lo que experimentamos, está influenciada sí por nuestros paradigmas, pero la experiencia en sí se percibe a través de los sentidos y esa interacción entre percepción e interpretación es una línea muy fina. Y voy a dar acá un ejemplo para que se pueda entender. No hace mucho conocí a una persona y su energía no me gustó para nada y lo sentí primero en el cuerpo, ¿no? Esa sensación física de desagrado, de rechazo, que no sé, es difícil de explicar. Era como si algo me repeliera, como si no pudiera acercarme demasiado, como si mi propio cuerpo no me dejara acercarme demasiado. Esa fue mi percepción. Pero al mismo tiempo me di cuenta de que los demás, porque estábamos en grupo, sí parecían disfrutar de la compañía de esa persona. Lo que a mí me resultaba desagradable, por poner un adjetivo, a los demás les parecía agradable. Entonces, la energía de esa persona era mala. Mi experiencia con su energía fue mala, sí. Y si mi visión del mundo fuera que la energía es buena o mala, mi interpretación podría haber sido que sí, que tiene muy mala energía, pero en realidad lo que la hizo mala fue mi propia experiencia de incomodidad, de rechazo. Si esa persona realmente tuviera mala energía, ¿por qué para los demás era tan agradable estar con ella? Yo ni siquiera crucé más de una palabra con esa persona y no hizo nada intencional para que yo sintiera rechazo. Entonces, ¿por qué asumir que tiene mala energía? Dejo esta pregunta abierta acá y te doy otro ejemplo de la vida real. Una vez iba manejando y bueno, quise cambiar de carril, miré los espejos retrovisores como siempre hago y la verdad es que no vi que venía un auto detrás, pero había un auto detrás. Entonces, bueno, sí, quizás estaba en un punto ciego, no sé, porque simplemente no lo vi. Y cuando me crucé de carril, obviamente para la persona que venía detrás, mi maniobra pudo haber parecido imprudente o agresiva porque casi le choco. Esa persona, además de pitar y gritar, aprovechó que el semáforo justo se puso en rojo, se bajó del auto y empezó a gritarme. Lo que sentí en ese momento fue esa ola de ira y de frustración súper fuerte que venía hacia mí y que desde mi punto de vista era completamente desproporcionada a la situación y obvio que sí me hizo sentir súper mal. Entonces, ¿tengo que asumir que esa persona tenía mala energía? ¿Qué pasa si alguien usa la energía de una manera intencionalmente dañina? ¿Es mala la energía o mala la intención o ambas? La respuesta a esto ya la dieron los sabios orientales al afirmar que el ki, que la energía, es neutra, no es ni buena ni mala, pero puede transformarse según las circunstancias, el entorno, el paso del tiempo o las intenciones. Todo esto se traduce en vibración y frecuencia. Miles de años más tarde, Nikola Tesla dijo lo mismo con su famosa frase, ¿no? Si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Ya sabemos que todo está hecho de energía y esa energía vibra a una determinada frecuencia. Básicamente, la frecuencia es la música con la que se mueven los átomos y no hay que confundirnos porque la cualidad de esa vibración no tiene nada que ver con la velocidad de su frecuencia. Porque muchas veces escuchamos que la energía que vibra lento es mala o la que vibra rápido es buena y no tiene nada que ver. La cualidad que asignamos como bueno o malo, favorable o desfavorable tiene más que ver con su nivel de armonía, de orden, de coherencia. Nosotros podemos sentir la energía y dependiendo de la frecuencia a la que vibre,
puede alinearse con la nuestra o no, porque nosotros también estamos vibrando a una determinada frecuencia. Y aquí entra un concepto clave, la resonancia. Cuando dos frecuencias son similares, resuenan entre sí y esa resonancia es inevitable. Y lo contrario, cuando las frecuencias son muy distintas, no existe una resonancia natural. Cada uno de nosotros, a través de nuestra elección, ya sea consciente o inconsciente, podemos decidir con qué frecuencias queremos sintonizar y cuáles preferimos mantener fuera de nuestro campo energético. Si elegimos sintonizar con una frecuencia que no resuena con la nuestra, en esa interacción no va a haber armonía y este concepto es importante. Y lo más probable es que esa interacción nos genere desgaste, incomodidad o malestar. Y ahí es cuando seguramente la vamos a categorizar como algo malo, como una mala energía, pero como ves, en realidad no es tan simple ni tan binario. La armonía es precisamente esa unión natural entre frecuencias afines, es el arte del vínculo energético. Cuando las frecuencias están en armonía, el flujo es natural, hay proporción, coherencia y es lo que llamamos una vibración alta. Y cuando hay desorden, caos o exceso, la frecuencia se vuelve desarmónica, lo que llamamos vibración baja. Pero no es algo que esté por encima o por debajo de otra cosa, simplemente es una forma de nombrar esa cualidad armónica o desarmónica de la energía. Esto puede explicar por qué mi experiencia con la persona del ejemplo que mencioné antes fue desagradable, negativa desde mi punto de vista, porque fue una interacción desarmónica. Lo más probable es que nuestras frecuencias fueran muy diferentes y al intentar conectar, sintonizar, se generó un choque natural que me llevó a tomar distancia y estoy segura que la otra persona también lo sintió y de hecho sí, tomé distancia, no tuve una interacción larga con esa persona, pero si lo hubiese tenido, si hubiese forzado a sintonizar a pesar de no resonar, seguramente esa incomodidad habría aumentado, habría estado forzando algo que naturalmente no se dio. Pero eso no me convierte a mí en alguien con buena energía ni a la otra persona en alguien con mala energía. Simplemente nuestras frecuencias eran distintas. Ahora, ¿qué pasa con el otro caso cuando esa persona se bajó del auto y empezó a gritarme? Ahí sí hubo una interacción clara donde la persona estaba dirigiendo su energía de una forma agresiva y ofensiva hacia mí a través de sus palabras. Y las palabras, los sonidos, tienen su propia frecuencia. ¿Quién no ha escuchado del famoso experimento de este japonés Masaru Emoto con el agua, donde demostró cómo las palabras influían directamente en la estructura molecular del agua? Cuando el agua era expuesta a palabras amables, de amor y gratitud, los cristales que se formaban al congelarse el agua eran perfectamente simétricos, con formas hermosas y ordenadas. En cambio, cuando el agua era expuesta a palabras agresivas o insultos, los cristales tenían una estructura deformada y caótica. Y este es un claro ejemplo de cómo la energía se transforma a través de la intención en energía dañina. Entonces, como reflexión, vale la pena preguntarse cuántas veces no somos conscientes de con qué o con quién elegimos sintonizar. Claro que habrá momentos y situaciones en las que no podamos evitar que nos alcance una avalancha de energía densa o negativa. A veces eso simplemente pasa y está fuera de nuestro control. Después sí está en nuestro control qué hacemos con eso, pero bueno, la mayoría del tiempo somos nosotros mismos quienes de manera muchas veces inconsciente elegimos sintonizar con frecuencias muy distintas a la nuestra o frecuencias directamente desarmónicas. Y esto aplica a todo. ¿Qué nos estamos diciendo? ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos? ¿Qué estamos escuchando cuando vamos en el auto y prendemos la radio y la dejamos ahí sonando? ¿Qué tipo de frecuencias a través de la música están impactando en nuestro campo energético? ¿O con qué elegimos sintonizar cuando prendemos la tele? ¿Con los noticieros que todo el tiempo nos están bombardeando de malas noticias? ¿O con series o películas llenas de violencia o terror? ¿Qué estamos mirando en redes sociales? Todo eso también se traduce en una frecuencia. ¿O con qué nos estamos alimentando? Este es un temazo porque si todo es energía, la comida también es energía y puede tener frecuencias más altas o más bajas que influyen directamente en nuestro cuerpo energético, no solo en el físico,
Seguramente has escuchado la frase somos lo que comemos y si lo pensamos desde una perspectiva energética tiene más sentido, ¿no? Y bueno, obviamente esto también aplica a los espacios que habitamos. ¿Con qué tipo de lugares estamos eligiendo sintonizar? Y no me refiero solo a esos sitios con una energía muy baja, como, no sé, por ejemplo, te vas de vacaciones a Europa y parte del tour es visitar ciertos campos de concentración que puede tener un valor histórico o cultural interesante para algunas personas, pero ¿con qué tipo de frecuencias vas a estar sintonizando al ir a esos lugares? Energéticamente, ¿cómo vas a terminar después? Muy bien, no creo. Pero bueno, no me refiero a eso, me refiero a lo cotidiano, como por ejemplo tu propia casa. Si es un espacio donde no te sientes bien, que ya sabes que te genera malestar, ¿por qué seguir sintonizando con eso? Entiendo que puede que no tengas la posibilidad de mudarte y es completamente razonable y entendible, pero eso no significa resignarte a seguir sintonizando con una frecuencia que no resuena contigo o que no te hace bien. Y ya vamos a profundizar en esto en un ratito porque la buena noticia es que cuando hablamos de energía hablamos también de transformación y eso sí es una posibilidad real. Pero antes de eso, simplemente dejarte con la idea de que la clave está en sintonizar conscientemente, elegir con intención qué permitimos entrar en nuestro campo energético y alinearnos con eso que eleva nuestra vibración, que nos permite fluir en armonía con las personas, con las cosas que nos rodean, con nuestro entorno, con los espacios que habitamos. Y esto también implica elegir conscientemente en qué frecuencia queremos vibrar. Y esto implica cómo vivimos la vida, cómo reaccionamos ante lo que nos pasa y desde qué lugar decidimos tomarnos las cosas, porque muchas veces somos nosotros quienes elegimos estar en un estado energético desarmónico. Estamos estresados, irritables, negativos, viendo siempre el vaso medio vacío, criticando a los demás o esperando lo peor de cada situación, ¿no? Entonces preguntémonos, ¿queremos ser víctimas de la mala energía o protagonistas que deciden sintonizar y vibrar en frecuencias armónicas? Y esto es algo que trato de recordarme y aplicar cada día y no lo hago perfecto, a veces me gana el automático y entonces me encuentro sintonizando con una conversación en la que todos se quejan o yendo a algún evento que mi cuerpo y mi instinto ya me habían dicho que no quería ir o cayendo en la negatividad de pensar que todo lo peor siempre va a pasar. Pero bueno, lo valioso es volverse consciente, reconocerlo e intentar cada día hacerlo un poquito mejor. Y dicho esto, creo que ya es momento de entrar en metafísica china, feng shui y nuestros espacios. Cuando nos referimos a la energía que vibra en una frecuencia armónica, equilibrada y ordenada, hablamos en metafísica china de Shen Qi. Y cuando la energía vibra en una frecuencia desordenada, caótica, densa, hablamos de Sha Qi. Ambas son manifestaciones del mismo ki, que como te decía, de por sí es neutro. Su cualidad y su calidad dependen de su vibración y de cómo interactúa con nosotros y con el entorno. En el episodio pasado ya hablamos de las fuerzas principales del ki, hablamos del ki del cielo, que es todo lo que viene de arriba, las influencias más sutiles como la luna y sus fases, el movimiento de los planetas, las alineaciones, los ciclos del tiempo, todo ese clima astral que nos afecta e influye. Entonces, si hablamos de Shen Qi y Sha Qi a este nivel, podemos decir que ciertas alineaciones armónicas entre planetas hacen que la energía se sienta más ligera y favorable. Ahí son días donde estamos de mejor humor, tenemos más energía, las cosas fluyen bien. Esto sería un Shen Qi, energía favorable. Mientras que en momentos donde hay alineaciones desarmónicas, en tensión, la energía puede sentirse más densa o menos favorable. Son esos días en los que tanto a nivel colectivo como individual suelen darse más malentendidos o conflictos o los sentimos emocional y físicamente, cansancio, dolor en el cuerpo, ansiedad, tristeza. Esto sería Sha Qi, energía desfavorable.
Y como la energía además se vuelve desfavorable o desarmónica cuando se polariza, cuando se va a un extremo, si lo llevamos al ki del cielo, que representa la primera fuerza de la naturaleza, podemos verlo cuando, por ejemplo, hay frío o calor extremo, cuando los inviernos o los veranos son demasiado intensos, esa energía se vuelve peligrosa, puede matar. Lo mismo pasa con lluvias o vientos extremos. Todo eso también sería un ejemplo de Shakti del cielo. Por otro lado, también hablamos del ki del ser humano, ¿no? Que es el ki que cultivamos a lo largo de la vida a través de nuestras acciones, decisiones, pensamientos, hábitos. Incluye además nuestro sistema de energía, estos sistemas de nuestro cuerpo sutil de los que hablamos al principio del episodio, los meridianos, los chakras. La cualidad y el flujo de este ki puede darnos salud o enfermedad, porque cuando se estanca o entra en desbalance, nuestra vitalidad y bienestar se ven directamente afectados, pero también hay otro nivel. Se dice que nuestros actos, nuestra ética y nuestras intenciones también generan un tipo de ki que puede ser favorable o desfavorable. Entonces, si hablamos de Shen Ki a este nivel, nos referimos a esos buenos hábitos que nos aportan bienestar. Alimentarnos de forma saludable, mover el cuerpo, nutrirnos intelectualmente, elegir vivir en un estado de frecuencia alta, tener pensamientos positivos, ayudar y hacer sentir bien al otro, elegir conscientemente con qué y con quién sintonizamos y cultivar emociones que eleven nuestra vibración. Y aquí me parece clave el trabajo del Dr. David Hawkins sobre la escala de la conciencia, que relaciona las emociones con niveles de frecuencia vibratoria, la frecuencia con la que vibra nuestro cuerpo emocional básicamente. Entonces, emociones como la paz, la alegría, el amor, la razón, la aceptación, vibran en frecuencias elevadas y armónicas. Y según Hawkins, estos niveles altos de conciencia no solo tienen un impacto sobre nuestra frecuencia energética, sino también sobre la salud. Nuestro cuerpo emocional impacta e influye sobre nuestro cuerpo energético y físico. Estos estados de vibración alta, armónica, también tienen un impacto positivo en nuestro entorno, ya que la frecuencia a la que vibramos también afecta no solo a las personas que nos rodean, sino también a los espacios que habitamos y viceversa. Los espacios que habitamos impactan directamente en nuestro cuerpo emocional, induciendo emociones de alta o baja vibración. Esto es algo sobre lo que he estado explorando y profundizando y lo vemos en detalle en la formación. Pero bueno, regresando al hilo, en cambio, si hablamos de Shakti, sería lo opuesto, ¿no? Sería elegir malos hábitos que nos alejan del bienestar, como por ejemplo alimentarse mal, comer solo ultraprocesados o vivir una vida muy sedentaria, no cuidarse, tener pensamientos negativos, criticar o dañar a los demás. Sería vibrar en los niveles más bajos de conciencia, que según la escala de Hawkins sería anclarse en emociones como el miedo, la culpa, la ira, la vergüenza. Estos estados emocionales que generan enfermedad, estrés, conflictos, ansiedad y sufrimiento, que nos desconectan de nuestro verdadero potencial y nos hacen reaccionar en lugar de responder. Y claro está que van a tener un impacto, en este caso negativo, en nuestro entorno, así como nuestro entorno, incluidos los espacios que habitamos, pueden impactar en nuestro estado emocional, induciendo a emociones de este tipo. Y ya entrando en materia, tenemos el ki de la tierra, que como mencioné en el episodio anterior, tiene que ver con todo lo que nos rodea, desde el entorno natural o artificial hasta nuestra casa, todo lo que entra en el campo del Feng Shui. A nivel de entorno, el Shen Ki o energía favorable es generado por las formas amables o armónicas de la naturaleza, como por ejemplo un río con agua limpia y de cauce suave, vegetación, bosques, parques bien cuidados, colinas o montañas de formas redondas. Todo eso genera energía favorable. Y lo mismo aplica al entorno artificial o construido: calles con tránsito ordenado, veredas limpias, edificios con ángulos no tan pronunciados ni demasiado cerca, ni con alturas desproporcionadas. Todo lo que canaliza aquí de manera suave y ordenada tiene la capacidad de transformarlo en energía favorable. El Shakti, en cambio, a nivel de entorno, se genera, por ejemplo, en ríos con caudales muy fuertes o contaminados, o lagos con agua estancada, o montañas
rocosas, sin vegetación, con formas angulares o puntiagudas, con vegetación marchita o muerta. En cuanto al entorno artificial, serían, por ejemplo, las autopistas de tránsito rápido, las líneas de alta tensión, las torres eléctricas o los espacios descuidados, sucios, saturados de basura, que transforman el ki en energía dañina. A nivel interior, dentro de nuestras casas, influyen las formas, la forma del terreno, la forma de la casa, la disposición de paredes, columnas, vigas y también la forma del mobiliario. Todo eso canaliza y transforma el ki y su flujo. Nuestros 5 sentidos perciben fácilmente los movimientos más evidentes, ¿no? Como el tráfico de una calle, por ejemplo, lo percibimos a través del ruido que generan los autos, o una ráfaga de viento la sentimos a través del tacto en la piel, pero somos menos conscientes del movimiento sutil de la energía que circula constantemente a través del espacio. Esa vibración sutil que se transmite por las paredes, los muebles o las formas arquitectónicas puede pasar desapercibida en una primera instancia, pero no por eso deja de sentirse y de impactar. La energía está en movimiento constante y estamos inmersos en ese flujo todo el tiempo. El simple hecho de habitar un espacio significa que estamos dentro de corrientes energéticas. Si estamos acostumbrados a trabajar en un espacio puntual de nuestra casa y hacemos el experimento de cambiar de sitio y nos sentamos en otro lugar, en otra habitación, puede que nos sintamos mejor o peor, porque estaremos dentro de un flujo energético diferente. Es como si estuviésemos en un río. Ese río tiene zonas tranquilas, de corriente suave, donde podemos flotar, nadar o simplemente estar ahí refrescándonos, pero también tiene zonas en las que dos corrientes de agua se chocan y generan remolinos, o zonas en las que el agua se separa del flujo, se estanca y se pudre. Hay zonas con un aumento de la pendiente del terreno que aumenta la velocidad de agua y crean los famosos rápidos, y también hay cascadas. A nivel del flujo de la energía en nuestra casa es algo muy parecido. Nos podemos encontrar con todo esto. La clave del Feng Shui en este nivel es identificar esas zonas de cauce suave dentro de nuestra casa para aprovecharlas y también detectar dónde están esos rápidos o esos remolinos para evitar permanecer demasiado tiempo en ellos o intervenir puntualmente para suavizar el flujo. Es algo muy sutil, pero una vez que aprendemos a detectarlo, cambia por completo cómo miramos y habitamos nuestros espacios. Entonces, si hablamos de Shen Qi en este nivel, está en todos esos flujos amables de energía canalizados por formas suaves, proporciones equilibradas y buenas distribuciones. O también, usando otra analogía, ese flujo sería el equivalente a palabras de amor, gratitud o melodías armoniosas que impactan positivamente en nuestro cuerpo sutil. El Sha-Qi, en cambio, son esos flujos agresivos que nos impactan con fuerza o directamente una falta de flujo. Serían las partes del río con los rápidos o las cascadas que no permiten relajarse ni nadar con calma y que hasta podrían lastimarnos, o las zonas donde el agua está estancada, pudriéndose, que puede enfermarnos. Imagina que eliges quedarte justo debajo de una cascada. Podrías soportarlo por unos segundos o minutos, pero al poco tiempo sería insoportable. Lo mismo pasa cuando pasamos mucho tiempo en medio de un flujo desfavorable de ki dentro de nuestra casa. La diferencia es que al ser más sutil no lo notamos enseguida. Pasan días o semanas y luego aparecen el malestar, los dolores o la incomodidad. Yéndonos a la analogía de las palabras, una forma agresiva o un flujo energético fuerte es el equivalente a palabras de odio o de ira, o a una intención que dirige la energía para hacer daño. Estar ubicado en un punto de la casa donde el ki fluye de forma agresiva hacia nosotros es como estar recibiendo insultos constantes. ¿Cómo te haría sentir eso? Y bueno, esto no es todo. Hay un nivel aún más sutil del ki de la tierra que trasciende las formas y los flujos de la energía. Aquí ya entramos en un campo más profundo, que es la energía propia de la casa, sus estrellas. Cada construcción tiene una energía inherente que depende de su ubicación, su orientación y del momento en el que fue construida. Esta configuración energética se compone de 9 tipos de energías que en Feng Shui clásico se conocen como estrellas voladoras. Estas estrellas se ubican en diferentes sectores de la construcción e interactúan no solo entre sí, sino también con nosotros.
Es un nivel de conocimiento más complejo y no tan fácil de explicar, pero para que se entienda sin entrar en tecnicismos, cuando habitamos un espacio, inevitablemente estamos bajo la influencia de una de estas energías, de esas estrellas. Y no te miento cuando te digo que de verdad tienen una influencia enorme en nuestro día a día, en nuestro bienestar, en nuestra salud, en nuestras relaciones. Si realizamos una actividad dinámica o yang, como movernos, trabajar o socializar, estamos activando cierto tipo de energía presente en ese sector de nuestra casa. Y si realizamos una actividad yin, como descansar, dormir o relajarnos, estamos activando otra energía distinta que también está en ese sector. Estas energías o estrellas tienen cualidades propias, pertenecen a uno de los 5 elementos: agua, madera, fuego, tierra o metal, que son transformaciones o fases del ki, y cada una pasa por fases más o menos favorables. Por ejemplo, ahora estamos en periodo 9, que es un ciclo que comenzó en febrero del 2024 y que va a durar hasta febrero del 2044. Durante todo este tiempo, estos 20 años, ciertas estrellas van a estar en una fase de Shen Qi, más favorable y benevolente, mientras que otras van a estar en una fase de Sha Qi, menos favorable o más desafiante, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿significa esto que hay estrellas con buena energía y otras con mala energía? Sí y no. A ver, no es tan absoluto, las estrellas no son buenas ni malas en sí mismas, simplemente pasan por fases en las que su energía es más o menos favorable, dependiendo en gran parte del ki del cielo, de las alineaciones planetarias y de los ciclos del tiempo. Pero también depende de cómo resonamos con ellas. Cada estrella tiene características y una vibración y frecuencia energética particular, y si nuestra energía personal resuena con la suya, esa interacción se va a dar de manera armónica y puede beneficiarnos y potenciarnos en ciertas áreas de nuestra vida. Si mi frecuencia no resuena con la frecuencia de la estrella que estoy activando en el espacio, es posible que note los efectos menos agradables o más desafiantes de esa energía, de esa estrella. Todo depende de cómo se da ese encuentro entre el espacio, el momento y la persona, y de qué tipo de sinergia se cree. Por eso, como mencioné en el episodio anterior, no todas las casas son favorables para todas las personas. Esto explica por qué en una misma casa una persona puede tener una experiencia súper positiva y otro miembro de la familia una experiencia totalmente diferente, no tan positiva. La persona que tiene una buena experiencia probablemente esté en resonancia con la energía de su casa, con esas estrellas que se encuentran en los espacios más relevantes y en los que pasa la mayor parte del tiempo. Esa persona probablemente descanse bien, se sienta de buen humor, note como desde que vive ahí ciertos aspectos de su vida, como el trabajo, por ejemplo, fluyen sin dificultad, sienta armonía habitando su casa, la sienta como un hogar. En cambio, la otra persona, el otro miembro de la familia, si no está en resonancia con las estrellas de los espacios principales y donde pasa la mayor parte de su tiempo, puede sentirse incómodo desde el primer momento sin saber exactamente por qué. Lo más probable es que no logre dormir bien, o aunque duerma se despierte cansado, o pueden notar que desde que vive ahí ha tenido problemas de salud, o que en el ámbito laboral hay un estancamiento, o que simplemente se siente de mal humor en su casa, no la siente hogar. Pero eso no significa que esa casa tenga buena o mala energía en sí. No existe nada tan absoluto como una casa con buena energía o una casa con mala energía. Y ojo, estoy hablando de la energía inherente propia de la casa, de su mapa energético. Todo depende de varios factores, de cómo es la energía de las personas que habitan la casa, de cómo se relacionan con sus estrellas, de los espacios donde pasan más tiempo y bajo la influencia de qué estrellas permanecen la mayor parte del día. También influye en qué corrientes energéticas están ubicados. La buena noticia es que muchas de estas cosas se pueden transformar, se pueden mejorar para que podamos sentirnos bien en nuestro espacio y permitir que esa energía menos favorable se canalice y se transforme. Podemos aprender a ubicarnos en los lugares donde estemos en un flujo energético suave,
en esa parte del río en la que podamos relajarnos y bajo la influencia de las estrellas con las que más resonamos. Y si no podemos hacer este cambio, podemos armonizar la energía de esos espacios para que los efectos menos favorables de esas estrellas o de esos flujos no se sientan tanto. Y todo esto es justamente lo que estudia y trabaja el Feng Shui clásico, la transformación de una energía desfavorable en una favorable y la alineación de la persona con las energías de su espacio para potenciar esa resonancia. Es realmente un arte. No siempre es posible lograrlo todo ni alcanzar la perfección, pero siempre se logra una mejora y muchas veces esas mejoras son profundas. Así que como ves, el Feng Shui es mucho más complejo y más profundo de lo que parece y todo esto se logra a través de un estudio personalizado del espacio. No se puede lograr con recomendaciones a nivel general, pero antes de cerrar el episodio sí quiero dejarte con algunos parámetros prácticos que sí puedes aplicar de forma general para fomentar la buena energía, el Shen Qi en tu casa. Y para eso vamos a guiarnos por los 5 sentidos. Entonces, para potenciar el Shen Qi de la vista, todo lo que veas en tu casa te debe gustar y no hablo solo del estilo de decoración, sino de que tengas tus ambientes bien cuidados, tus plantas sanas y vivas, que todo esté organizado, que todo esté limpio, que los colores, las imágenes, los objetos que estén presentes en cada espacio te transmitan calma visual, que la iluminación sea equilibrada, que no sea ni muy fuerte ni muy débil. Básicamente el Shen Qi de la vista es todo eso que puedas encontrar placentero para el ojo. Si queremos potenciar el Shen Qi del sonido, trata de que en tu casa siempre suene una playlist de fondo que te resulte agradable. Sonidos naturales, puede ser el sonido del agua o el canto de los pájaros, campanas de viento, cuencos tibetanos, arpa, piano, música clásica, incluso un jazz suavecito. Esas serían mis recomendaciones. El sonido es súper importante. De hecho, me encantaría dedicarle un episodio completo porque cada sonido carga con una frecuencia vibratoria y esa vibración penetra paredes, objetos, rincones y ayuda a limpiar la energía densa acumulada y eleva la vibración del espacio. Por eso tantas tradiciones han utilizado el sonido como herramienta de limpieza y purificación. El sonido sana, el sonido relaja, el sonido limpia. Por eso recomiendo especialmente los cuencos tibetanos o los cuencos de cuarzo o el gong, porque son instrumentos que tienen estas frecuencias específicas que elevan la vibración del espacio y de quien lo habita. Ahora bien, la percepción del sonido es muy subjetiva. Lo que para mí puede ser relajante, para otra persona puede ser molesto. Así que elige una playlist con los sonidos que a ti te generen calma y conexión. Te voy a dejar en la descripción del episodio la playlist que está de fondo en mi casa siempre, por si te dan ganas de explorar. Y otra cosa, si hay demasiado ruido exterior, trata de aislarlo de alguna forma y evita ser tú mismo quien genere ese ruido dentro de tu hogar, por ejemplo, manteniendo la tele o la radio a un volumen innecesariamente alto. Ahora, si quieres potenciar el Shen Qi del tacto, que en tu casa hayan texturas agradables, suaves y naturales. Por ejemplo, una manta de lana, sábanas de algodón de buena calidad, una alfombra suavecita, mullida, la textura del lino o la seda. El cuerpo responde de inmediato a lo que toca y acá hay algo súper importante. Si pueden ser textiles naturales, mucho mejor, sobre todo en los lugares donde haya mayor contacto como la ropa de cama o el sofá. Hay un estudio súper interesante que lo hizo una doctora que determinó que el algodón vibra a 100 MHz, que es la misma frecuencia a la que vibra el cuerpo humano, y que hay tejidos o super tejidos naturales como el lino que pueden alcanzar hasta los 5000 MHz. Así que fíjate cómo todo lo que toca tu piel puede influir directamente en tu frecuencia vibratoria. Los materiales naturales tienen una frecuencia mucho más elevada que los sintéticos porque vienen directamente de la tierra y conservan esa estructura energética original, a diferencia de los textiles o materiales sintéticos procesados que tienen químicos y están totalmente alterados, lo que hace que reduzcan su vibración y aparte nos enfermen y nos intoxiquen.
Bueno, y para potenciar el Shen Qi del olfato, el olfato, en mi opinión, es uno de los sentidos más poderosos porque está directamente conectado con las emociones y con la memoria. Así que trata de que en tu casa invadan los aromas naturales, pueden ser flores frescas como las rosas, la lavanda o el jazmín. Pueden ser cítricos como la mandarina, la naranja, el limón, la bergamota, o si prefieres aromas más especiados, la canela también es una excelente opción. Bueno, acá hay infinidad de posibilidades y va a depender de tus gustos, de lo que a ti te haga sentir bien. Lo más importante es que los incorpores a través de aceites esenciales naturales y no de esencias o perfumes químicos o artificiales. Los aromas sintéticos, como lo hablábamos con los tejidos, vibran bajo y además enferman y son tóxicos. Y bueno, falta el sentido del gusto, pero en este caso no aplica demasiado, a menos que estés saboreando las paredes o el sofá, lo cual espero que no sea el caso. Así que nada, como puedes ver, este tema de la buena y la mala energía es súper amplio. Ojalá haya logrado explicarlo de una manera que te ayude a entender por qué no es algo tan absoluto ni tan binario. Y sobre todo que el mensaje principal sea hacernos responsables de nuestro propio estado vibratorio, volvernos más conscientes de con qué y con quién elegimos sintonizar y que a nivel de tu casa empieces a sentir esa energía que está presente, a explorarla y registrar si resuena contigo o no, si se siente amable o no, y que si te dan ganas pongas en práctica estos pequeños consejos del final. El Shen Qi y el Sha Qi en los espacios son temas que en la formación exploramos en profundidad porque son una de las bases sobre las que trabajamos como consultores de Feng Shui. Nuestro trabajo es justamente el arte de esa transformación. Te recuerdo que la lista de espera para la formación ya está abierta, te dejo el enlace en la descripción. Y si llegaste hasta aquí, de verdad, muchísimas gracias por dedicar estos minutos a escucharme. Espero haberte aportado algo valioso. Te mando un abrazo con todo mi cariño y nos escuchamos en el próximo episodio.